Que el mundo haya acelerado su velocidad de cambio en los últimos años no es novedad. Cuando analizamos este fenómeno en la industria de consumo masivo, encontramos particularidades, convergencias tecnológicas que no habíamos visto en 1 o 2 años atrás. Justamente de esto nos hablará un poco Maynor Figueroa, actualmente director ejecutivo de WeAsk, una plataforma colaborativa de research. Maynor tiene una amplia carrera en el mundo de research en toda Latinoamérica, Brasil, pasando por varias compañías de primera línea con un back tecnológico importante. Así que adelante, Maynor, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por esa introducción. Pues vamos a arrancar este webinar precisamente pues hablando un poco y repasando qué cambios hemos observado en la industria durante los últimos años y principalmente durante este 2020 que pasó y lo que va ya avanzado del 2021 a causa de la crisis sanitaria que seguimos viviendo en toda Latinoamérica y el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos viviendo una época excitante y convulsa. La transformación acelerada de la sociedad, que fue empujada por la pandemia a una velocidad estrepitosa, la digitalización y la globalización que ya veníamos observando años atrás, sumado a todos los elementos geopolíticos y económicos, está provocando que haya una transformación completa de muchísimas industrias, pero principalmente está transformando los hábitos de consumo de compradores y consumidores. La industria de consumo masivo tiene un extenso historial de crecimiento sustentado en marcas dirigidas principalmente al mercado masivo y 6 pilares que han funcionado como esa receta de éxito. Pero ese modelo que conocemos que ha alimentado ese éxito durante todos estos años hoy se enfrenta a fuertes presiones, por lo que para poder seguir siendo exitosas, las compañías tendrán que reinventarse, dependiendo menos de las marcas masivas y de los canales offline, y adoptar un modelo de creación de valor mucho más ágil, enfocado en la relevancia de la marca más que en las sinergias. Ese modelo de generación de valor de estos 6 pilares ha quedado de cierta manera desfasado, y esto ha sido provocado principalmente por la influencia de 10 tendencias disruptivas que han alterado la dinámica del mercado. Dentro de esas tendencias tenemos un efecto generacional que se acentúa a partir de los millennials, una innovación tecnológica constante que influye en la forma en la que nos relacionamos e interactuamos los seres humanos, tanto con las marcas como con las compañías como entre nosotros mismos. La invasión de marcas pequeñas que están capitalizando las necesidades de las nuevas generaciones. El ecoconsumidor, para quienes la sustentabilidad comienza a generar y a ser muy relevante. El crecimiento de cadenas de descuento por la búsqueda de productos más asequibles del consumidor. La aceleración del comercio electrónico, que vimos un desembarque muy fuerte en el último año provocado por la crisis sanitaria. La presión sobre los canales tradicionales provocada por todos estos cambios. Y por otro lado, a lo interno de las compañías, una mayor presión por mejorar las utilidades, surgimiento de competidores locales relevantes que están aprovechando las tecnologías y la creciente competencia por acuerdos de fusiones y adquisiciones, no solamente ahora de grandes compañías, sino también entre competidores locales que unen su fuerza para convertirse cada vez más en competidores relevantes en sus regiones o expandir incluso regiones. Muchas de esas tendencias aún están en etapa inicial, pero sin lugar a duda dentro del análisis vemos que tendrán un fuerte impacto en el modelo de creación de valor durante los próximos 5 años. Ahora bien, como todos los presentes sabemos, los consumidores nacidos antes de la década de los 80 tienen diferencias fundamentales comparado con las generaciones nuevas, lo cual hace que la relación con las marcas y canales resulte diferente. Si agrupamos a los consumidores en función de su grado de relación con la tecnología, podemos resaltar las siguientes diferencias principales. Los usuarios tradicionales son personas que nacieron antes de los 60 y que valoran las cosas sencillas, por lo que perciben la tecnología como un obstáculo. Son más reticentes al uso del e-commerce y también más adversos a los cambios. Por otro lado,
los inmigrantes digitales, personas nacidas en las décadas entre los 60 y los 70, usan las nuevas tecnologías pero no están habituadas a ellas, buscan un trato más personal y humano y en muchos casos no suelen disfrutar mucho usando la tecnología. Y lo más importante, ese nuevo consumidor, lo que se le llama un nativo digital, va a pasar a significar más del 50% de la población para el año 2034. Entonces entremos un poco más a detalle de quiénes son esos nativos digitales. Primero, es importante resaltar que usan las nuevas tecnologías de forma muy natural. Se relacionan en mucha medida a través de redes sociales, no conciben la no existencia de Internet y el comercio electrónico. Para ellos ya es parte inherente de su día a día. Son multitarea y multidispositivo, valoran su tiempo y evitan tareas o transacciones que sean tediosas o consideren tediosas. Pero entonces, ¿qué características son las importantes que debemos tener en cuenta pensando en ese consumidor del futuro? Pues primero, prácticamente hoy en día y cada vez más, todas las personas podrán constantemente acceder a la información en cualquier lugar del planeta y en el momento en el que quieran. Estamos conectados 24 horas los 7 días de la semana. Serán influidos por otros consumidores de todo el mundo a la hora de la decisión de compra. Antes la influencia era mucho más local. Hoy en día las tendencias realmente se construyen alrededor del planeta y la influencia es incluso en poblaciones muy alejadas de donde nace la tendencia. Su comportamiento estándar es el de compartir información con los demás. Son generaciones que quieren hablar, pero no solamente quieren hablar, sino también quieren ser escuchados. Y he ahí el compromiso que todas las compañías deben de tener en el escuchar y poder resolver las necesidades de estos nuevos consumidores. Y además tienen apertura a experimentar y adoptar nuevas marcas, a pagar más por artículos especiales. Pero no hay que equivocarnos a que quieran pagar más por esos artículos a que puedan pagar más por todo, porque en realidad tienen un presupuesto más restricto comparado con la generación X y por eso eligen cuidadosamente qué comprar y dónde comprarlo. Entonces son consumidores mucho más racionales de lo que probablemente era la generación X. Como ya vimos, la tecnología ha provocado y seguirá provocando cambios acelerados en la industria, canales, consumidores. Y por eso, cada vez la mayor complejidad del consumidor actual, unida a la experiencia y a la exigencia permanente del consumidor, obliga a las compañías a adaptarse a sus necesidades rápidamente si no quieren perder el espacio en el mercado. Ese avance de las nuevas tecnologías puede ayudar a las empresas no solo a crear o proporcionar cada vez mejores productos y servicios, sino a atender los gustos y preferencias del consumidor objetivo. Por lo tanto, es decir, retener y atraer a los clientes. Pero ojo aquí, hay que tener claro también que esa misma apertura, ese mismo acceso a la información conlleva un riesgo de poder fomentar el rechazo o la indiferencia del consumidor, siempre y cuando nosotros no lleguemos a cumplir sus expectativas a la altura que lo esperan. Porque tal como decía antes, realmente ellos quieren hablar, quieren ser escuchados, pero también exigen de vuelta que realmente sean auténtica y profundamente entendidas sus necesidades. Por eso es importante descubrir cuáles son los factores de diferenciación que hoy tenemos contra nuestros competidores y adoptar prácticas y estrategias basadas en datos y un profundo y genuino conocimiento del consumidor. Por otro lado, vemos que muchas pequeñas compañías y marcas están capitalizando las preferencias de las nuevas generaciones y de la explosión de los canales digitales. Esto les permite expandirse a gran velocidad. Un hecho relevante es que estas marcas son muchas veces difíciles de detectar, porque por lo general se comercializan o en canales que no alcanzan la información sindicalizada hoy disponible en la industria o en canales online que tampoco son monitoreados actualmente. No solamente han ganado participación de mercado, sino también han generado crecimiento por arriba del crecimiento de la industria y además han duplicado su espacio en góndola en los grandes retailers comparado con lo que tradicionalmente les correspondía. Es decir, y hay un hecho muy importante, más del 50% del crecimiento de los últimos años de la industria se ha dado por compañías fuera de las top 100. Esto quiere decir, y hemos observado también,
que la tasa de supervivencia de innovaciones de estas pequeñas compañías hoy se equipara a las alcanzadas por los grandes referentes de la industria. Ellos ya hoy están con capacidad de poder competir dentro de nichos de mercado de una forma muy robusta. Ahora, al analizar la forma en la que operan y tratando de encontrar cuáles son esas características relevantes que los hacen disrumpir en la industria, hemos observado que las empresas tienen en su ADN dos características muy importantes: la agilidad y la insurgencia. Además, podemos remarcar 5 factores que hacen que estas pequeñas empresas se atrevan a disrumpir en la industria. La primera y quizá la más importante es que en muchas categorías y mercados existen altos márgenes, lo que hace que valga la pena incursionar y atreverse y arriesgarse. Hay un fuerte vínculo con los nuevos consumidores que contribuye a que noten y aprecien las nuevas marcas y productos, como lo vimos en las nuevas generaciones anteriormente. Una cadena de valor simple de tercerizar, lo que les permite dar el primer paso y luego ganar escala e industrializar. Ofrecen mejores márgenes para el intermediario para apalancar su impulso. Y quizá, no menos importante, bajas barreras regulatorias en muchas categorías y territorios, lo que permite poder experimentar, entrar, probar y luego establecerse. Con la llegada y la evolución de la pandemia, también los canales masivos tradicionales se vieron fuertemente afectados, ya que los consumidores adoptaron su comportamiento de compra según el contexto sanitario, económico de cada etapa. Y eso puso la presión no solamente sobre los canales, sino sobre todas las compañías de la industria. Los consumidores en la mayoría de países de Latinoamérica visitaron menos veces las tiendas durante el 2020 y todavía no se muestran señales de que el retorno vaya a ser a niveles prepandemia. El e-commerce tuvo un aumento acelerado en el corto plazo y hay registros de que en el 2020 aportó alrededor del 4% del crecimiento total de la industria de consumo masivo en Latinoamérica. Los canales de proximidad y aquellos canales que ofrecieron productos económicos fueron los más atractivos durante el 2020 y la tendencia es que sigan cobrando relevancia también en el corto plazo. Esto muy impulsado por la crisis sanitaria, pero también por una crisis económica asociada también a la pandemia. Ante esta nueva realidad, es necesaria una reconfiguración del rol de los canales. Necesitamos buscar una ejecución eficaz para convertir a esos shoppers online y offline que buscan esa proximidad y productos asequibles con el nuevo mix de canales y fidelizarlos cada vez más a nuestras marcas en un contexto en donde esa palabra, la fidelidad, cada vez pierde más dentro del contexto del consumidor. Entonces, ¿cuál debe ser el nuevo enfoque que debemos tener ante esta nueva realidad? En la era de la comunicación y la aplicación del Big Data, es posible obtener un feedback en tiempo real. Por eso, las empresas tienen la oportunidad de estar en constante adaptación a las preferencias del consumidor. Sin embargo, es importante que ese consumidor sea el centro de la gestión empresarial y además que todas las actividades relacionadas con investigación y desarrollo estén orientadas a satisfacer esas cambiantes necesidades del consumidor y poder responder a la velocidad del cambio. La cada vez mayor variedad de oferta, unida a un consumidor más informado, gracias a la facilidad de acceso a Internet, exige ir a un paso delante de un mercado mucho más competitivo. Es necesario migrar también del modelo push-pull, que era el modelo que tradicionalmente se manejaron durante las últimas décadas, a un modelo colaborativo de operación y de ejecución en donde exista una desestructuración total de la cadena de valor, en donde desaparecen las fronteras entre fabricante, intermediario y consumidor. Finalmente, el principal enfoque de las compañías para avanzar hacia el cambio necesario y determinar la mejor manera para responder a los cambios en el mercado debe ser sobre estos 6 pilares: una actitud más insurgente, una cultura impregnada de agilidad y flexibilidad que les permita incluso rediseñar su modelo operativo aplicando conceptos agile e incorporando las tecnologías que ofrezcan ventajas competitivas, acelerar la transformación digital y el desarrollo de las capacidades organizacionales para enfrentar esta nueva realidad, innovación centrada en el consumidor y no solo en el producto, adaptar el modelo operativo para la omnicanalidad, que más adelante vamos a entrar más a detalle,
y buscar esas oportunidades de nicho que pueden representar oportunidades de crecimiento o minimización de riesgos. Para ello es importante evaluar algunas preguntas disparadoras que les dejo acá para reflexión. ¿Qué tan significativos son los cambios experimentados por los consumidores? ¿Y qué tan bien posicionados estamos como compañía para responder a esos cambios? ¿Cuál es la escala y la trayectoria de mis competidores que los datos indicados no monitorean? Es importante darnos cuenta hoy que hay mucha más competencia afuera que probablemente está fuera de nuestro radar. Y finalmente, una tercera pregunta es, ¿la tasa de crecimiento e innovación que tengo yo en mi compañía es mayor que la de los competidores? Y principalmente, no solo en el mercado masivo, sino en esos nichos de mercado que son oportunidad hoy, en donde pudiera estar perdiendo, es justamente el poder crecer fuera de hoy el mercado masivo. Así es que con esto quisiera cerrar y tratar de resumir el contexto. Realmente pudiera darse más de 20 minutos hablando sobre el contexto, pero quisimos resumir lo más relevante y principalmente enfocarnos hacia cuáles son los desafíos y hacia dónde debemos de caminar.